Hola, mi nombre es Viviana Volta, soy JTP de Inmunología y el tema que veremos hoy es repertorio restringido de linfocitos T. Los linfocitos T pueden encontrarse en la sangre en tres estados funcionales diferentes. Linfocitos T naive o vírgenes que todavía no tuvieron contacto con el antígeno, linfocitos T efectores son linfocitos activados con capacidad de eliminar patógenos y linfocitos T de memoria, aquellos que han estado en contacto con el antígeno aunque sea una vez, pero han vuelto al estado de reposo o inactivación, preparados para responder de nuevo al antígeno cuando vuelvan a encontrarlo. Cada una de estas poblaciones presenta una caracterización fenotípica particular con sus correspondientes marcadores de diferenciación. ¿Cómo se produce la activación y diferenciación de linfocitos T? Bien, como podemos observar en el gráfico, la interacción entre una célula presentadora de antígenos y un linfocito virgen es el evento que inicia la respuesta adaptativa. Previo a esto, el sistema inmune innato ha enviado señales y las células presentadoras de antígenos se han activado por medio de sus receptores de reconocimiento de patógenos. Estas células presentadoras de antígenos pueden haber fagocitado patógenos o parte de los mismos o haber sido infectadas por un patógeno intracelular. En cualquiera de estos casos, ya se han procesado y presentado péptidos provenientes de estos patógenos en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2 y han migrado a ganglios linfáticos o al vaso para esperar la llegada de linfocitos T que se encargarán de censar a la célula presentadora de antígenos. Bien, en los órganos linfáticos secundarios, el linfocito T virgen se va a activar cuando entre en contacto con su antígeno. Una vez que se produzca el contacto con el antígeno, el linfocito T activado sufre un proceso de expansión clonal que permitirá generar en poco tiempo un número muy grande de linfocitos T específicos para ese antígeno. Estos linfocitos expandidos se diferenciarán en linfocitos T de memoria o linfocitos T efectores que van a destruir al patógeno o a las células infectadas. Bien, una vez producida la activación del linfocito T, comienza a aumentar la expresión de moléculas de adhesión que tienen como función aumentar el contacto entre el linfocito T y la célula presentadora de antígenos para favorecer la transmisión de señales de activación. También comienzan a expresarse moléculas que caracterizan al linfocito como efector y lo van a diferenciar del resto de las poblaciones. Bien, lo que podemos observar en esta diapositiva es la unión o todas las uniones que se establecen entre el linfocito T y la célula presentadora de antígenos. La unión del TCR del linfocito T a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígenos es siempre la primera señal para activar el linfocito virgen, pero esta señal no es suficiente. Se requiere una segunda señal que es provista por la molécula CD28, cuyo ligando es CD80-CD86. Esta unión impulsa la supervivencia y expansión de los linfocitos T activados. Para frenar esta activación existe una molécula inhibidora, CTLA4 o antígeno 4 de linfocitos T, que compite con CD28 por los mismos ligandos. Esta molécula tiene mayor afinidad por CD80 que CD28 y tiene la capacidad de inhibir al linfocito T activado. CTLA4 regula la parte proliferativa de la respuesta. No se expresa de manera constitutiva en los linfocitos T. Suele ser inducida 24 horas después de la activación y su expresión máxima se alcanza a los 2 o 3 días aproximadamente. Bien, como mencionamos, los linfocitos T
se encuentran como pequeñas células en reposo con cromatina condensada, escaso citoplasma y sintetizan muy poca proteína. Estas células solo expresan un receptor de IL-2 de afinidad moderada. Cuando el linfocito T es activado, empieza a secretar interleuquina 2 y comienza a expresar un receptor nuevo de interleuquina 2, que es un receptor de alta afinidad. La unión de interleuquina 2 a su receptor señaliza a la célula T para que ésta reanude su ciclo celular. En resumen, interleuquina 2 induce la proliferación de células T y es una secreción parácrina desde la misma célula hacia receptores de alta afinidad de la misma célula que incrementarán la proliferación de las mismas. La pregunta que nos hacemos generalmente es si todos los mecanismos que utiliza el sistema inmune son iguales de eficientes para eliminar cualquier patógeno. Bueno, en realidad esto no es así. Existen mecanismos que son más eficientes para la eliminación de patógenos extracelulares y otros mecanismos más eficientes para patógenos intracelulares. Bien, como dijimos en la diapositiva anterior, para lograr la activación completa de los linfocitos T se requiere más de una señal. Habíamos dicho que la primera señal está dada por la unión del TCR a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad que presenta al antígeno. La segunda señal está dada por la unión de moléculas coestimulatorias de ambas células, señal que impulsa la supervivencia y expansión de los linfocitos T activados. La tercera señal, particularmente en el caso de los linfocitos TCD4, viene dada por distintas moléculas liberadas a partir de la célula presentadora de antígenos, proteínas denominadas citoquinas, que van a inducir diferentes vías de diferenciación y que obviamente van a producir distintos grupos de células T efectoras de acuerdo a la naturaleza del patógeno. Bien, una vez producido el reconocimiento antigénico, el linfocito T CD4 activado va a pasar por un estado intermedio de diferenciación que se denomina TH0. La naturaleza del patógeno, la dosis del antígeno y las citoquinas presentes en el ambiente contribuirán a la diferenciación de un perfil u otro. En presencia de interleuquina 12, que es secretada por células dendríticas y macrófagos, se activará el factor de transcripción TIBET de los linfocitos TCD4 y los mismos se diferenciarán en T-helpers productores de interferón gamma. Esta secreción es inhibida por citoquinas liberadas por TH2 y por citoquinas liberadas por linfocitos T regulatorios. En presencia de interleuquina 4, secretada por mastocitos, se activa el factor de transcripción GATA3 de los linfocitos TCD4 y los mismos se van a diferenciar en linfocitos T helpers 2 con secreción de interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 13. La producción de estas citoquinas es inhibida por citoquinas del perfil TH1 y citoquinas del perfil regulador. Bien, en combinación de interleuquina 6 y TGF-beta secretadas por macrófagos activados, se va a activar la transcripción del factor ROR gamma T de los linfocitos TCD4. Estos se van a diferenciar en un perfil TH17 con secreción de interleuquina 17, interleuquina 17F e interleuquina 22. El perfil TH17 se inhibe por citoquinas producidas por el perfil TH2 y citoquinas producidas por el perfil TH1. Por último, tenemos el perfil T regulador que se va a diferenciar en presencia de TGF-beta. Los linfocitos T reguladores tienen como factor de transcripción a FOXP3 y se caracterizan por producir citoquinas inmunomoduladoras como la interleuquina 10 y el TGF-beta.
Los últimos años se han descrito 3 subtipos nuevos de linfocitos TCD4. Tenemos que a partir de este linfocito T helper 0, en presencia de TGF-beta y interleuquina 4, se va a activar el factor de transcripción PU1 y se va a inducir la diferenciación de un perfil TH9 con secreción de interleuquina 9. Bien, estas células están siendo estudiadas en la actualidad, pero hasta el momento se ha descrito que tienen una participación muy importante en la respuesta contra el MINTOS. Bien, la combinación de TNF e interleuquina 6 inducirá la diferenciación de linfocitos TH22 que secretan IL-22. El factor de transcripción que interviene es AHR. Estos linfocitos, productores de interleuquina 22, participan en la inmunidad de barrera, es decir, en la respuesta inmune en piel, intestinos y vías aéreas, y parecen tener participación también en la generación de tejidos. Bueno, por último, estos mismos linfocitos T naive o vírgenes, en presencia de interleuquina 21 e interleuquina 6, se van a diferenciar en linfocitos T helpers foliculares que activan el factor de transcripción BCL6 y son productores de interleuquina 21 e interleuquina 4. Bueno, estos linfocitos forman parte de los centros germinales de órganos linfáticos secundarios y junto a células dendríticas foliculares proporcionan a los linfocitos B señales de crecimiento y supervivencia. Recordemos entonces que tenemos distintos tipos de respuestas en base a distintos tipos de patógenos. Recordemos entonces que la respuesta TH1 se produce contra patógenos intracelulares. En este caso, la interleuquina 12, que fue secretada por células dendríticas y macrófagos activados, inducirá en presencia de patógenos intracelulares la diferenciación de T helper 0 en T helpers 1. Estas células activadas van a producir interferón gamma, que va a aumentar la cantidad de macrófagos activados y va a activar a células NK y células citotóxicas. Este perfil también va a inducir en los linfocitos B el cambio de isotipo y la producción de anticuerpos opsonizantes como IgG1 e IgG3. Bien, en respuesta a patógenos extracelulares, mastocitos y basófilos secretarán interleuquina 4, una citoquina encargada de diferenciar a los linfocitos TH0 en linfocitos TH2 que van a orquestar la respuesta TH2. Estos linfocitos producen grandes cantidades de IL-4 que induce la diferenciación de los linfocitos B, que producen ellos el cambio de isotipo y la consecuente producción de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E promueve la degranulación de mastocitos y eosinófilos. Los linfocitos TH2 también secretan grandes cantidades de interleuquina 5 que activa directamente a los eosinófilos. Bien, y por último vamos a tener la respuesta TH17 contra bacterias extracelulares y hongos. En estos casos es, como mencionamos anteriormente, la combinación de interleuquina 6 y TGF-beta la que inducirá la diferencia de los linfocitos T helper 0 en T helper 17 con producción de IL-17, IL-17F e IL-22 que activarán a neutrófilos y macrófagos. Bien, otra población que mencionamos que puede diferenciarse a partir de linfocitos TCD4 vírgenes son los linfocitos T reguladores inducibles. Bien, acá debemos recordar que en realidad tenemos dos poblaciones de linfocitos reguladores que tienen como función el control del resto de los linfocitos T efectores. Tenemos una población de linfocitos T reguladores naturales que se originan en el timo a partir de timocitos y que se originan
por el reconocimiento en el timo de antígenos propios con una intensidad media. Estos linfocitos salen del timo como linfocitos T reguladores naturales que ya tienen activada al factor de transcripción FOXP3. Por otro lado tenemos células que se originan en el timo, que son CD4 positivas, FOXP3 negativas, que al salir a periferia en presencia de TGF-beta se van a diferenciar en linfocitos T reguladores inducibles. TGF-beta lo que hace es activar al factor de transcripción FOXP3, que está desactivado cuando la célula está en el interior del timo y que se activa en presencia de esta citoquina. Bien, los linfocitos T reguladores son sumamente importantes ya que, como dijimos, tienen la función de inhibir al resto de las poblaciones de los linfocitos T. ¿Cómo se realiza esta inhibición? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan los linfocitos T reguladores para inhibir al resto de las poblaciones celulares? Bien, tenemos distintos mecanismos, entre los cuales están la privación de citoquinas. Esto consiste en que el linfocito T regulador puede incrementar de manera significativa sus receptores de interleuquina 2 de alta afinidad, uniendo interleuquina 2 que producen otras poblaciones celulares. Esto evita que estas poblaciones celulares puedan llegar a realizar expansión clonal, ya que esta interleuquina 2 que fabrican para ello es retenida por la alta cantidad de receptores de alta afinidad que expresan los linfocitos T reguladores. Un segundo mecanismo es la producción de citoquinas inhibidoras. Estos linfocitos Treg secretan interleuquina 10 y TGF-beta, que se puede unir directamente a receptores de células T activadas y disminuir la activación de sus señales. Una tercera vía es la inhibición de la célula presentadora de antígenos. Las T regulatorias pueden interactuar de manera directa con la célula presentadora de antígenos a través de su complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 e inhibir de esta forma la maduración de las células presentadoras de antígenos. Esto las deja con menor capacidad para activar linfocitos T. Y por último, tenemos que las Treg pueden también mostrar función citotóxica y matar directamente a los linfocitos T activados a través de la secreción de perforinas y granzimas. Bien. Linfocitos TCD8, ¿cuáles son los mecanismos de activación de los linfocitos TCD8? Bueno, estos mecanismos se producen en los órganos linfáticos secundarios. Recordemos que la función principal de los linfocitos TCD8 o linfocitos citolíticos o citotóxicos es eliminar células infectadas por patógenos intracelulares, sobre todo virus, o células tumorales, ya que los anticuerpos no son útiles en estos casos. Bien, encontramos tres mecanismos a través de los cuales se pueden activar los linfocitos TCD8. El primer mecanismo es directo. Los linfocitos TCD8 pueden ser directamente activados por una célula presentadora de antígenos con alta capacidad estimulatoria, una célula dendrítica con altos niveles de moléculas coestimulatorias CD80 que directamente van a inducir la síntesis de interleuquina 2 y su activación. Un segundo mecanismo de activación se produce cuando la coestimulación es débil, por lo tanto el linfocito T citotóxico requiere la colaboración de un linfocito T helper 1 que deberá reconocer el mismo antígeno del mismo patógeno y una vez que lo haga podrá inducir la expresión de una mayor cantidad de moléculas coestimulatorias en la célula presentadora de antígenos. Esto lleva finalmente también a la producción de mayor cantidad de interleuquina 2 y a la activación completa del linfocito T citotóxico. Bien, una
tercera forma de activación es directamente el linfocito Th1 activando primero la célula presentadora de antígenos, lo que llevará a que el mismo linfocito Th1 incremente su secreción de interleuquina 2 y de esta forma active al linfocito T citotóxico. Bien, ya hemos mencionado cuáles son los mecanismos de activación de los linfocitos T citotóxicos. Ahora hablaremos un poco de los mecanismos efectores a través de los cuales los linfocitos T citotóxicos cumplen su función. Bien, como dijimos, estos linfocitos se activan en órganos linfáticos secundarios como ganglios o vaso y una vez activados migran a las zonas de infección. Bien, es la unión del TCR, del linfocito T citotóxico, al complejo del antígeno en el contexto de la molécula de histocompatibilidad de clase 1, lo que en principio activará al linfocito T CD8. Esto lo que hará es también dirigir la secreción de moléculas efectoras como granzimas, perforinas y citoquinas para permitir que solo se elimine la célula diana y no se afecte tejido periférico. Bueno, existen dos mecanismos de lisis mediados por los linfocitos T citotóxicos o citolíticos. Tenemos la inducción de apoptosis o muerte celular programada a través de la unión de CD95 ligando, que se encuentra en el linfocito T citotóxico, con su ligando que es CD95 en la célula diana. Y por otro lado, tenemos, como mencionamos, la formación de poros a través de proteínas denominadas perforinas con la consecuente secreción de proteínas que provocan la lisis de la célula que se denominan granzimas. Bien, es importante recordar que este mecanismo, el mecanismo mediado por perforinas y granzimas que induce la apoptosis o muerte celular programada de la célula diana, es un mecanismo compartido con las células NK que pueden realizarlo censando la ausencia de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 o a través de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Bien, otra célula que es importante que encontramos en distintos órganos y en órganos linfáticos primarios y secundarios es la célula NKT, que se caracteriza por presentar características tanto de los linfocitos NK como de los linfocitos T. Tiene marcadores de los linfocitos NK como CD16 y CD56 y el receptor de lectina NK1.1, todo esto como dijimos compartido con las células NK, y presenta un TCR que es característico de los linfocitos T. Bien, estas células reconocen antígenos lipídicos presentados en el contexto de la molécula CD1D, que se localiza en células presentadoras de antígenos. Lo novedoso de esta población celular es que tras la activación de estas células, las mismas pueden secretar citoquinas de un perfil Th1, como es el interferón gamma o el TNF, o pueden también secretar en forma simultánea citoquinas de un perfil Th2, como la interleuquina 4. Es por esto que se cree que estas células y su secreción de citoquinas desempeñan un papel muy importante en la regulación de las respuestas inflamatorias. Bueno, como mencionamos, son unas células que tienen una distribución muy amplia y las podemos encontrar tanto en tejido linfático primario y secundario, en hígado, en pulmón, en tejido neural y en sangre periférica. Bueno, con esto hemos hecho una introducción a cuáles son los distintos tipos o las distintas poblaciones en las cuales puede diferenciarse un linfocito T CD4 y cómo se produce la activación
y se llevan a cabo los mecanismos efectores de los linfocitos TD8. Muchas gracias, eso es todo.